Mi nombre es Abraham Argel, soy estudiante de cuarto semestre de medicina y hoy les voy a venir a presentar lo que es la electrofisiología cardíaca, específicamente el potencial de acción ventricular y las corrientes iónicas asociadas a esto. Vamos a tratar estos 5 temas que son canales iónicos básicos, las fases que va a tener este potencial de acción, los genes SCN5A, KCNQ1, KCNH2, que van a ser genes los cuales van a codificar para la formación de los diferentes canales, los cuales van a ser necesarios para el transporte de iones en este potencial de acción. Vamos a tener una relación entre el intercambiador de sodio-calcio y la duración del potencial de acción, y vamos a tener una relación con el intervalo QT. Por último, vamos a definir los conceptos de refractariedad, conductibilidad y excitabilidad. Entonces, empezando con los canales iónicos básicos, los vamos a tratar de como qué son, cuál es su estructura. Estos van a presentar unos estados y los tipos de estos receptores que existen. Entonces, empezamos diciendo que pues, los canales van a ser proteínas integrales de membrana, los cuales van a formar poros, los cuales van a relacionar el interior y el exterior de la célula. La función pues, va a ser el transporte de iones, los cuales vamos a tener como número alrededor de 100 millones de iones por segundo, que se hace el paso de esta membrana. Siguiendo, vamos a tener la estructura de estos canales. Estos canales principalmente van a tener unidades divididas en dos, que van a ser las principales y pues las auxiliares. Por lo general, las principales siempre tienen como por nombre alfa, y pues ya las auxiliares van a tener como nombre beta, gamma, delta, pues entre otras. Las, las principales van a tener como tal la función de, van a ser, por decirlo así, el centro por donde van a pasar estos iones. Estas también van a estar relacionadas con la apertura o el cierre de estos canales, y también pues la selectividad de estos. Las auxiliares van a tener como función la expresión del canal pues, en esta membrana, y la localización de este dentro de esta misma membrana. Ahora vamos a tener que estos canales van a estar en tres principales estados, que son cerrado, abierto e inactivo. En el estado cerrado, vamos a tener que el canal no va a permitir el paso de iones, pero sin embargo, va a estar susceptible a abrirse en cualquier momento, a pasar al estado a continuación, que va a ser el abierto, que va a ser donde, pues, como se ve acá en la gráfica, va a permitir el paso de iones a través de esta membrana. Ahora, el último paso o el último estado es el estado inactivo, en el cual no va a dejar pasar iones, pero va a existir la diferencia con el cerrado, que es que no va a estar dispuesto a abrirse próximamente. Para que pueda dejar pasar iones, toca que vuelva al estado cerrado y ahí sí al estado abierto. Vamos a tener 3 tipos de canales iónicos básicos, que van a ser los dependientes de ligando, los dependientes de voltaje, que son pues los principales que vamos a tratar aquí en esta charla, y los que son por deformación mecánica. Como ejemplo,
tenemos los del oído interno y los de voltaje y ligando, pues los vamos a ver a continuación. Entonces, aquí en esta tabla, pues está más enfatizado de cuáles son los canales presentes en el potencial de acción ventricular con sus respectivas corrientes y al lado derecho, pues el papel funcional relacionado en qué fase del potencial de acción, pues los vamos a encontrar. Como tenemos como, por ejemplo, el más representativo, que es el canal de sodio, el cual, como dice aquí, va a explicar la fase cero, el cual va a permitir la entrada masiva de sodio, lo cual nos va a permitir la despolarización de esta célula. Entonces, vamos a tener pues, como tal la fase de potencial de acción, que nos vamos a ir acá al principio, donde nos habla de una fase cero, la cual no podemos ver en cómo los canales de sodio van a permitir la entrada masiva de este para que la célula se alcance pues cargas positivas, pase la línea cero isoeléctrico, que aquí se puede evidenciar, y pues que así se haga este proceso de despolarización en este potencial de acción, que es principalmente potencial de acción rápido, porque pues tenemos esta característica que se la debemos, pues como ya lo he dicho, a la entrada masiva de sodio. Después vamos a ver una apertura de los canales de fuga de potasio, los cuales nos van a dar como resultado una disminución muy moderada aquí en esta zona del potencial de acción, teniendo en cuenta que previo a este hubo un cierre de los canales que permiten la entrada del sodio, para que pues ya la célula no siga, por decirlo así, aumentando en cargas positivas. Ahora vamos a tener la etapa de meseta, la característica de este potencial de acción, en la cual vamos a tener, pues como aquí se ve en la gráfica, la entrada de calcio y la entrada de sodio. Esto principalmente lo podemos atribuir a el intercambiador sodio-calcio, que vamos a tratar más adelante. Por último, tenemos otra vez la reapertura de los canales de fuga de potasio, lo cual ya nos va a pasar a la etapa de repolarización, debido a que la carga que va a tener la célula va a empezar a disminuir y por decirlo así, a tender otra vez a su nivel pues de reposo. Ya en la última etapa vamos a tener una apertura de los canales de fuga de sodio, los cuales nos van por decirlo así, a llevar a la célula otra vez a ese nivel de reposo, para que se vuelva a dar pues el comienzo de potencial de acción nuevamente. También aquí podemos, por decirlo así, relacionar también los canales FONI, los cuales van a activarse a una carga mucho más negativa de lo normal. Ahora, si hablamos de las corrientes iónicas como tal responsables de esto, pues vamos a tener que la fase cero va a estar relacionada con lo que es la corriente de sodio, pues, o INA, la cual va a permitir la despolarización inicial. Después vamos a tener la corriente de potasio tipo ITO, la cual nos va a dar como resultado, como ya lo he dicho, esa disminución mínima al momento en que se va a pasar
de la fase 0 a la fase 1. En la fase de meseta, pues vamos a tener a lo que es la corriente de calcio asociada a esta corriente de potasio, debido a que estos van a permitir la meseta porque va a ingresar cargas positivas que van a ser arrastradas por el calcio y simultáneamente vamos a tener una salida pues de estas asociadas al arrastre de estas cargas positivas por el potasio. Entonces, la interacción o la dinámica de estas dos corrientes es la que nos va a permitir la duración de esa meseta. Por último, vamos a tener la corriente de potasio, más específicamente la IKA, la cual nos va a permitir la repolarización pues, de esta potenciación al ser una corriente que va a llevar potasio de adentro pues, hacia afuera, disminuyendo la carga positiva y llevándolo otra vez al nivel de reposo. Bueno, ahora tocando los genes, vamos a tener que el gen CKNQ1 va a codificar para su unidad alfa del canal de potasio de rectificador lento, que como ya lo vimos, van a ser una subunidad principal, la cual va a tener una función muy importante en el paso pues, de estos iones. Vamos a tener también el gen CKNH2, el cual va a codificar para la unidad alfa del canal de potasio, pero esta vez de rectificador retardado rápido. Por último, el SCN5A, los cuales van a codificar para la formación de los canales de calcio, de sodio. Ahora, pues vamos a tener unas patologías, por así decirlo, asociadas a la deficiencia de estos canales. En el canal KCNQ1 vamos a tener el síndrome de Gerber y Lange-Nielsen, que va a estar caracterizado por un QT largo. En el CKNH2 vamos a tener que la complicación o pues el cambio va a estar en todo lo contrario, un QT más corto. Mientras que en el de SN5A vamos a tener un síndrome que tiene por nombre síndrome de Brugada, que va a tener como representación lo que son arritmias cardíacas, episodios de síncope y también podemos tener una muerte súbita. A continuación, pues quise como poner un poco en la parte del electro, donde vamos a ver ese QT largo que podemos identificarlo acá. O sea, va a haber un QT mucho más extenso, cosa contraria que va a pasar en la eficiencia del gen KCNH2, el cual vamos a ver esta característica de un QT más corto y un segmento ST bastante disminuido, como se puede evidenciar en esta parte de acá. Por último, vamos a tener el síndrome de Brugada, el cual vamos a tener que un segmento ST incrementado, como aquí se muestra, dando esa perspectiva como o sea, parece como una aleta de tiburón. Entonces, vamos a pasar a lo que sería el intercambiador sodio-calcio, su relación con la duración del potencial de acción y los segmentos QT. Bueno, principalmente vamos a tener que el intercambiador de sodio-calcio también lo vamos a poder encontrar con el nombre de SLC8. Ahora, vamos a tener que este es un transporte activo secundario, el cual no gasta ATP,
debido a que obtiene la energía del gradiente de sodio obtenido previamente en el transporte activo de este. Va a tener como función ayudar a mantener el gradiente de calcio, que lo puede llevar de dos maneras, porque este va a presentar dos estados. El estado reverso y el estado normal, o como está dado hacia adelante, en el cual en el estado hacia adelante, como vamos a tener, va a sacar calcio, mientras que introduce sodio. Esto va a hacerlo mediante la expulsión de un ion de calcio por 3 de sodio. Ahora vamos a tener el estado reverso, en el cual vamos a tener el ingreso de calcio y la salida de sodio. Lo vamos a asociar principalmente por decirlo así, la salida de calcio, la cual va a ser súper importante para la relajación de la fibra muscular. Con la parte de la duración del potencial de acción, vamos a tener que este va a estar muy relacionado en la parte del el mantenimiento de la meseta, lo cual vamos a tenerlo por esa interacción de salida de calcio, entrada de sodio y las fluctuaciones pues, de las cargas que viene dada. Aquí hay una animación de cómo sería, que sería este que se ve aquí, en el cual podemos ver la salida de calcio, de sodio, y la entrada de calcio. Aquí no se puede pues, evidenciar el estado reverso, pero sería pues todo lo contrario, como ya lo expliqué. Ahora, vamos a tener como relación con el QT desde la parte de esta meseta. Entonces, vamos a tener que en la primera fase de la meseta vamos a tener a este intercambiador sodio-calcio en un estado reverso, en el cual vamos a estar, como lo mencioné acá, una salida de sodio y una entrada de calcio. Esto nos lo va a facilitar debido a la entrada masiva de este ion de sodio que fue dada al momento de la despolarización rápida pues, de este potencial. Entonces vamos a tener que cuando el intercambiador de sodio-calcio está en ese estado reverso y empieza a meter calcio, calcio, pues va a llegar a un punto más o menos en la segunda mitad de la meseta, en esta parte, en el que pues, se ha acumulado tanto calcio que el intercambiador sodio-calcio va a dar, por decirlo así, un cambio de esta función, y lo que va a hacer ahora es todo lo contrario, va a empezar a sacar calcio y a introducir sodio. Entonces, vamos a tener que la relación con el QT va a estar dada principalmente en la longitud de este. Ahora, principalmente pues vamos a tener que el QT va a ser o nos va a representar lo que sería pues la sístole ventricular, la duración de esta, y que va a estar desde la despolarización, como aquí lo podemos ver, hasta la repolarización de este. Este QT va a contener el QRS, el cual va a estar o nos va a representar la despolarización de pues de este potencial de acción ventricular, como aquí se puede ver en la entrada de sodio de la fase 0.
Y también nos va a incluir el segmento ST, el cual va a estar asociado a la meseta. Y por último vamos a tener a la onda T, la cual nos va a representar la repolarización ventricular. Como aquí se puede ver, la disminución ya de esas cargas positivas que se estaban manteniendo en la meseta, que ocurrieron al inicio del potencial. Ahora, en la relación con el QT vamos a tener que podemos asociarlo a dos modos. Hay un aumento en el estado reverso del intercambiador sodio-calcio y una disminución pues, del estado hacia adelante con un QT mayor al normal. ¿Por qué? Porque vamos a tener una entrada de cargas positivas, las cuales nos van a alargar esa meseta. Por lo tanto, nos van a alargar el segmento ST y por ende también nos va a alargar la duración del el segmento QT. Ahora, yéndonos a todo lo contrario, lo que sería un estado reverso disminuido y un estado hacia adelante normal, un estado hacia adelante aumentado, vamos a tener que vamos a tener un QT mucho más corto. Esto debido a que la meseta va a ser de menor duración, por lo tanto el segmento ST va a ser de menor duración y como consecuencia vamos a tener una repolarización ventricular mucho más temprana. Entonces nos va a dar como consecuencia un QT más corto. Por último, vamos a hablar brevemente de lo que sería la excitabilidad, la conductibilidad y la refractariedad, pues perteneciente como características de esta célula cardíaca. Entonces vamos a tener que en la excitabilidad va a ser esta característica o esta capacidad, mejor dicho, que tiene pues las células de poder transmitir ese potencial de acción a las células vecinas. Esta encontramos acá. Y pues también va a poder desencadenar pues otras funciones. La conductibilidad, pues ya vamos a asociarla con la conducción de este potencial de acción hacia las células pues cercanas a ella, que en el caso del el tejido muscular cardíaco va a estar facilitado por una estructura que es única en este tejido, que son los puentes intercalares. Esta, esta capacidad vamos a tener que las fibras, las cuales van a estar en disposición longitudinal, van a tener como que una capacidad de conducción mucho más grande que las que están en sentido pues transversal. Y por último vamos a tener refractariedad y lo vamos a asociar a que pues estas células no pueden estar excitadas todo el tiempo. Y esta capacidad la vamos a asociar al potencial de acción. Entonces, regresándonos acá al potencial de acción, vamos a tener que va a tener dos segmentos, ¿sí? Lo cual va a ser el periodo refractario absoluto y el periodo que va más o menos hasta acá, y el periodo refractario pues relativo. Ahora, en el periodo refractario absoluto vamos a tener que la célula no va a poder ser excitada por más estímulo que se le haga, por muy alto que sea, lo cual nos va por decirlo así, dar como consecuencia que este estímulo, aunque intente entrar a la célula,
no, puede ser así, no va a causar un cambio a esta. Y vamos a tener el periodo refractario relativo en el cual se puede excitar a la célula, pero con un estímulo mucho, puede ser así, mucho más fuerte que el habitual. Y pues aquí ya sería la bibliografía y ya.